Listo, chicas, muy buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a trabajar con el tema de Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar. Empezaré por decirles que este es un tema que lamentablemente, que desafortunadamente, que aunque nosotros no quisiéramos, es de moda en nuestro país. La violencia intrafamiliar hace muchos años se lleva efectuando dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque a veces las personas creemos que un problema se soluciona mucho mejor bajo la violencia y no acudimos al diálogo, no acudimos a comunicarnos con nuestros seres queridos y se pasa a esto tan triste que es la violencia, ¿listo? Los golpes, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato físico, muchos tipos de maltrato que lo que están haciendo es, por ejemplo, cuando hay niños dentro del hogar, es afectar a ese niño en todo su desarrollo, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo afecta a ese niño todo lo que es la violencia intrafamiliar, qué es la violencia intrafamiliar y en qué consiste un plan de acción contra la violencia intrafamiliar, ¿listo? En primer lugar, comenzaré por decirles que la violencia intrafamiliar se da desde que cualquier miembro de la familia ejerce violencia sobre otro miembro de la familia, ya sea violencia física, violencia emocional, violencia psicológica. Hay muchos tipos de violencia. Cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, nos remitimos a que son los golpes, ¿sí? Pero hoy quiero aclararles que la violencia va mucho más allá, ¿listo? Violencia es una mala palabra, violencia es afectar a la persona emocionalmente. Todo eso hace parte de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿listo? En los últimos años en nuestro país se ha observado que esa violencia intrafamiliar pues ha aumentado muchísimo más, que ya no es solamente la violencia entre los padres, por ejemplo, sino ya también ha pasado a ser violencia infantil, donde los padres agreden a los niños en el hogar. Entonces vamos a ver, según el ICBF, en el año 2012, ellos hacen un estudio acerca de lo que es la violencia intrafamiliar. Y tenemos que nos comentan que se han incrementado los casos de maltrato infantil, teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año 2012, les estoy dando cifras de los últimos años para que vayamos teniendo en cuenta todo lo del proceso de violencia intrafamiliar y algunas de esas cifras, ¿listo? Cifras recientes, por decirlo de esta forma. Se dice que 16.457 niños y niñas maltratados, el 51.5% corresponde a niños y el 48.5% a niñas, siendo las edades comprendidas entre los 6 y 18 años los más afectados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, están en su pleno desarrollo. Y qué triste que su desarrollo se esté dando bajo la violencia, bajo los gritos, bajo los golpes, bajo las malas palabras. Es muy triste que esto se esté presentando aún en nuestro país. Y aquí vuelvo al caso, chicas, aquí vuelvo de nuevo a hablarles sobre la labor que nosotros hacemos en el aula, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que nosotros somos quienes encontramos esas situaciones y somos nosotros a quienes nos las cuentan, porque somos esa salida de ese mundo triste que viven ellos, que viven los niños en sus casas. Entonces, ¿ellos a quién acuden? A su profesora, porque le ven confianza, porque sienten cariño, porque sienten que los puede ayudar. Entonces, todos estos casos también son y deben ser dados a conocer ante la ley, dados a conocer ante las instituciones prestadoras de estos servicios de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Podemos acudir al ICBF a comentar lo que nosotros estamos viendo en nuestras aulas. Y no solo en nuestras aulas, a veces en la misma sociedad nos damos cuenta de eso y pues realmente no hacemos nada. ¿Listo? Hay que partir de dos cosas. Una cosa es la corrección de los niños y otra cosa es el maltrato. Nosotros podemos corregir. Se puede corregir, pero siempre bajo todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza, bajo el amor y el respeto, ¿listo? Entonces, importante nosotros, por ejemplo, chicas, importantísimo que ustedes puedan desarrollar esto dentro de sus aulas, hacer campañas, hacer
diversas actividades donde ustedes promuevan la eliminación de la violencia intrafamiliar en los hogares. ¿Listo? Vamos a hablar de algunos tipos de maltrato. Encontramos la violencia intrafamiliar, encontramos la violencia física como primer lugar. La violencia física es cuando el agresor utiliza el miedo y utiliza la agresión para paralizar a su víctima. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en los hogares, ¿sí? Lo que se ve muchas veces dentro de un hogar, cuando el padre ejerce o ahora también la mujer ejerce violencia sobre su pareja, ¿sí? ¿Cómo? Generando miedo, paralizando con el miedo y con las agresiones a la persona o al miembro de su familia. Generando, pues en este caso, cuando hablamos de violencia física, pues que generan daños físicos, daños al ser humano como tal, ¿listo? Por medio de golpes, con objetos, pues con diferentes situaciones que pues ya nosotros de pronto con lo que vemos en nuestros medios de comunicación pues conocemos, ¿listo? También encontramos la violencia emocional. Nosotros creemos que violencia es solo golpes, que violencia son solamente, golpear a otra persona, pero la violencia va más allá. La violencia emocional a veces es la que más dura en sanar, ¿listo? ¿Por qué? Porque un golpe sana, ¿sí? Un golpe sana, pero una mala palabra hiere y lastima, ¿sí? Y a veces tardamos mucho tiempo en recuperar esa situación o esa parte que fue afectada. Entonces, por eso es importante cuando nosotros vayamos a decir alguna palabra en nuestro hogar, tengamos muy presente que esa palabra puede repercutir mucho y puede causar mucho daño en la otra persona. ¿Listo? Entonces también nosotros podemos manejar esto de forma externa con las personas con las que trabajamos, pero también de forma personal. ¿Listo? Todo este proceso nos ayuda a reflexionar y a pensar en muchos aspectos de la vida. ¿Listo? Entonces, afortunadamente, pues nosotros vivimos en unos ambientes agradables, pero en este momento ustedes no saben cuántas personas estén siendo agredidas, ustedes no saben cuántas personas hasta sus mismas parejas lleguen hasta quitarles la vida, ¿listo? Entonces, los niños a ustedes les van a contar esas situaciones, ténganlo por seguro, ellos van a decir, profe, anoche vi que mi papá le golpeó a mi mamá, anoche vi que mi papá le dijo tal cosa a mi mamá. Entonces, qué bueno que nosotros podamos ser esos portadores y esas voces de los niños, ¿listo? Para que frenemos tanta violencia dentro de los hogares, tanta violencia que hay en los hogares en este momento, ¿listo? Dentro de la violencia emocional tenemos que lastimamos y herimos las emociones de los demás mediante las humillaciones, mediante las amenazas, mediante los insultos, ¿listo? Todo eso hace parte de la violencia emocional. Por otra parte, encontramos la violencia sexual. En la violencia sexual, pues encontramos ya que se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual, de manera obligada. Cuando se obliga a la persona a tener cualquier tipo de acto sexual. Eso hace parte de la violencia sexual. El agresor suele agraviar, ofender y dominar a la víctima de diferentes formas. Entonces, la violencia sexual se puede clasificar en 3 clases. Encontramos como primera medida el incesto, que es cuando se conciben relaciones entre familiares o parientes, es decir, personas con lazos sanguíneos. Ahí encontramos lo que es el incesto. Por otra parte, encontramos lo que es el abuso sexual, que se considera cuando un sujeto le exige a otro que compense su necesidad sexual. A veces es muy duro y es muy difícil hablar de estos temas porque pues realmente Entonces es tan triste hablar de estos temas porque pues bendito Dios, pues nosotros no tenemos que vivir esas situaciones tan de frente o de una forma tan vivencial como hay otras personas que en este momento lo están viviendo. Personas que sus derechos están siendo vulnerados, que están siendo violentadas, que están siendo maltratadas, ¿sí?
con cualquier tipo de violencia que les he hablado anteriormente, sea violencia física, sea violencia emocional, sea violencia sexual. Entonces es triste darnos cuenta que en nuestro país haya tantos casos de vulneración de derechos, ¿sí? A los niños en especial, pero no solamente a los niños, también dentro de los hogares, pues lamentablemente ocurren este tipo de situaciones. Entonces, siempre lo he dicho y vuelvo y lo repito en este momento, nosotros como docentes vamos más allá, vamos a un proceso más adelante, porque nosotros no solo enseñamos, nosotros no solo transmitimos conocimientos, nosotros también nos convertimos en esas voces de quien no tienen voz, de quien no pueden hablar, ¿listo? Entonces es concientizarnos de eso, es darnos cuenta que nuestra labor es tan linda y es tan especial y es tan bendecida por Dios que nos permite poder tener la voz de las personas que no lo pueden hacer. ¿Listo? Porque son amenazadas, porque están siendo violentadas, porque los tienen bajo un proceso, bajo la amenaza que no les permite dar a conocer y no les permite denunciar lo que están viviendo. ¿Listo? Entonces, me parece importantísima esta parte. También encontramos otro tipo de violencia que es la violencia económica. La violencia económica se da cuando algún miembro de la familia, que es el que tiene el poder económico, ejerce humillación, ejerce violencia con los otros miembros de la familia. En este caso, se denomina como un desequilibrio financiero, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya sea la persona que sea el que esté llevando la parte financiera del hogar, pues se cree con ese derecho de pronto de humillar a las personas que están dentro de su hogar, ¿listo? Entonces esto también lo tomamos como violencia económica. ¿Por qué se da el maltrato intrafamiliar? ¿Cuáles serán esas causas para que se desate el maltrato intrafamiliar? Entonces tenemos que se dan efectivamente o básicamente por 3 factores. Esos 3 factores son la falta de control de los impulsos, que eso se puede manejar mediante terapias psicológicas, mediante terapias de pronto de pareja, por decirlo de esta manera, como la carencia afectiva, personas que se casaron o están viviendo juntos quizás porque tienen un hijo, porque son obligados a vivir juntos, o la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. También podríamos catalogar la economía de los hogares también hace que se desate esa violencia intrafamiliar, porque pues toda esa preocupación de que no hay el dinero pues hace que se desaten muchas otras cosas lamentables dentro de los hogares. Y por último pues encontramos algo que no es un secreto para nadie, que es cuando hay personas alcohólicas dentro del hogar. Esto es muy común dentro de los hogares y hace que se desate esa violencia intrafamiliar. ¿Listo? A pesar de otras situaciones, que también hace que se pueda presentar ese maltrato intrafamiliar. Les voy a hablar de algo muy puntual y es cuando el niño ha sido o ha vivido violencia, ha sido víctima de la violencia. Ese niño que ha sido víctima de la violencia suele hacer lo mismo, ¿listo? Entonces, ustedes se han dado cuenta que por ahí en comerciales, en algunas campañas contra la violencia intrafamiliar, se da a conocer cuando, por ejemplo, el niño es pequeño y el niño crece y ese niño que era pequeño y que estaba siendo violentado, que lo golpeaban en su casa, pues llega un momento donde esa persona crece y empieza a hacer lo mismo cuando ya forma su hogar, ¿listo? Entonces, lamentablemente se hace como una cadena. Entonces, el que fue abusado tiende a abusar. El que vivió violencia suele también practicar la violencia. No ocurre en todos los casos, pero según los estudios que se hacen cuando hay violencia intrafamiliar y las parejas se asisten a terapias, a todo este proceso de restablecimiento de estas situaciones, pues comentan esas situaciones y la mayoría pues se da por esas causas que les estoy nombrando. La violencia tiene un ciclo y el primero es la acumulación de la atención, ¿listo? Que puede comenzar pues con diversas burlas, que suele comenzar también con gritos, con amenazas, ¿sí? Hacia la otra persona.
Pasamos al incidente agudo o a la explosión, cuando ya esa situación no da más y simplemente estalla, ¿listo? Y se hace que ya exista la agresión física hacia la persona. Y en tercer lugar, el arrepentimiento o luna de miel, que se les dice a las mujeres que es importante que ellas no caigan en esa situación, ¿sí? Que la maltrataron, que fue golpeada y que le pidieron perdón y vuelve otra vez a perdonar esa situación. Se vuelve en un ciclo de violencia, ¿listo? Ya les había hablado de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, ¿listo? Ahora quiero que tengamos en cuenta de que los planes de nacional contra la violencia intrafamiliar, pues lleva como una ruta de atención, ¿listo? Entonces empezamos con todo el proceso de denuncia de esa violencia intrafamiliar, que en sí lo que hace el Plan Nacional y de Prevención y de Erradicación contra la Violencia Intrafamiliar es promover políticas de acción para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, así como desarrollar campañas a nivel nacional. Entonces, nosotros dentro de las instituciones educativas también podemos hacer esos tipos de planes nacionales contra la violencia intrafamiliar o planes locales. ¿Listo? Plan local contra la violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo hacemos? Mediante campañas. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta esta parte. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacérmela saber. Que tengan un feliz resto de tarde y no olvidemos, convirtámonos en esa voz de las personas que no tienen voz en el momento de denunciar la vulneración de sus derechos. Feliz tarde.